Están viendo la diapositiva, ¿cierto? La primera. Sí, doctor. Claro. Ok, la primera pantalla, la primera diapositiva. Y después sí, pues, ok. Bueno, ok, ok. Bueno, entonces esto es lo que vamos a hablar. Yo quiero que nada más me vea yo aquí para quitarlo. Esto es lo que vamos a hablar sobre la neuroseguridad laboral en la parte de las neurociencias aplicadas a la prevención de accidentes. Yo soy médico, pero todos estos proyectos que he trabajado durante más de 30 años, lo he trabajado con ingenieros, después se fueron uniendo ya la otra parte de psicología, la neuropsicóloga, los profesionales de seguridad y bueno, y todas las diferentes profesiones que están haciendo especialidad en Colombia, en Latinoamérica y por qué no en Iberoamérica. Soy consultor, autor e investigador. Voy a presentar las investigaciones que hemos hecho y por qué nosotros sacamos todos estos postulados y por qué tenemos nuestros 10 libros de neurociencias. Nosotros inicialmente no íbamos a escribir, sino fueron los mismos ingenieros los que fuimos haciendo las intervenciones en la fuente, después las intervenciones en el medio, sí, con los procedimientos en el fuente, colocábamos guarda, diseñábamos las guardas de las máquinas, después los procedimientos, y eso fue lo que fue nos llevando que ellos mismos nos iban diciendo lo que teníamos que hacer. Bueno, esto es para que ya me presentaron. Estos han sido nuestros escenarios en Colombia. Nosotros éramos uno de los principales proveedores del Seguro Social colombiano. En el caso de México hay un instituto de Seguro Social. Es como si nosotros fuéramos proveedor en la intervención de las empresas de todo México de los riesgos. Ese que está ahí a la izquierda y también en Perú, tengo entendido que hay un Seguro Social peruano, más unos seguros de accidentes de trabajo como esta Pacífica, esta RIMAC, entran como esta compañía privada. Acá en Colombia el Seguro Social colombiano empezó a competir y está con compañías privadas sobre el seguro de accidente de trabajo. Y en Colombia el seguro se llama Positiva, ARL. Ese soy yo. Ahí ustedes me ven al lado izquierdo hablando con más de 100 personas. Ellos son jefe de seguridad, gerente de seguridad, gerente de recursos humanos, jefe de producción, gerente de producción. Y ahí están las diferentes actividades que nosotros interveníamos en el Seguro Social. En ese entonces, estoy hablando hace más de 20 años, fuimos a atender un cúmulo de más de 25.000 empresas, más nosotros estamos constituidos como una empresa de consultoría privada, más esas empresas privadas. Y ahí lo que hacíamos nosotros hace muchos años era cómo se diseñaban los sistemas y cómo se llevaban. Esas son las diferentes actividades que nosotros intervenimos. Ahí está un sector madera, esa es una máquina de canteadora, pero teníamos máquinas como operadoras circulares, de sierra circular, sierra sin fin. Interveníamos también construcción, que es uno de los sectores que más accidentalidad tiene junto con el de minería y el sector transporte. Entonces interveníamos los riesgos del sector de construcción. Y estas minas que ustedes ven son minas ubicadas acá en Antioquia, que son minas de oro, materiales preciosos, que tenemos acá bastante desarrollo en la parte del sector minero en cuanto a la exploración de minas subterráneas. Entonces ahí ustedes, bueno, este que observan acá, eh, él es un gurú de la seguridad basada en comportamiento. Él no es médico, él es ingeniero. Nos conocimos en Bogotá en el 2014. Estuvo dictando una conferencia en seguridad basada en comportamiento. Y él es Terry McSween, tiene un libro en seguridad basada en valores. Él quería conocer nuestras investigaciones porque nosotros obviamente entramos al cerebro de la persona, que es un circuito eléctrico, y ellos manejan más que todo comportamiento, observaciones de comportamiento. Ahí nos conocimos y es uno de los líderes que está en sede en Chicago, Estados Unidos y ha intervenido empresas a través de su modelo. Entonces nos queda un reto, un avance, ahí está un cyborg que es el futuro y tenemos unos retos, unos avances y tendencias. ¿Cuál es el reto? Cada 15 segundos, datos de la Organización Internacional del Trabajo, se mata un trabajador y hay 157 accidentes de trabajo cada 15 segundos, datos de la OIT del año 2019. ¿Cuántos muertos había en ese entonces? 2.7 millones de muertos al año. 2.7 millones. Actualmente estamos sobrepasando los 3 millones de muertos al año. O sea que tenemos más de 6.000 muertos por día a nivel mundial. Y en Colombia, ¿cómo estamos nosotros? Aproximadamente nosotros podemos tener, bueno, eso hace que a nivel mundial haya 317 accidentes de trabajo, millones, 317 millones. Imagínense, México tiene 120 millones, podría ser 3 ciudades, 3 países de México produciendo lecciones de accidentes o enfermedades al año. Y el reto que nos queda, por lo menos acá en Colombia, es que nosotros tenemos aproximadamente entre 600 a 650 muertos al año. Cada minuto tenemos un accidente de trabajo, llegamos alrededor de 650 a 700.000 accidentes de trabajo.
cada minuto. Y ahora mismo las estadísticas de seguridad vial nos arrojó 8.300 muertos en siniestros viales, tanto por accidente de trabajo como por no accidente de trabajo. Y las otras estadísticas que les di es por accidente de trabajo. Los 600 muertos nosotros al año es una población de 11, 12 millones afiliada a la seguridad social. No estamos hablando de los muertos de la población informal, que es el vendedor ambulante que vende en un semáforo o que está en la calle. Esa es una población que produce económicamente activa, pero ahí no están los registros y eso en Colombia son más o menos 10 millones de población informal trabajando diariamente durante 8, 10, 12 horas. Ese es el reto. Entonces, ¿cuál es el avance? El avance es que nosotros podemos mapear el cerebro. Eso que está ahí es un cyborg y esto se llaman redes neuronales, que es el cerebro del robot. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo a nivel mundial las tendencias y cuáles son los avances? Que yo, como ese cerebro humano biológicamente son neuronas y esas neuronas están conectadas, aquí por favor se me ve, están conectadas, esta es una neurona, aquí está, con su cabecita que es el núcleo, ¿sí? Y se conecta con la otra neurona, aquí tenemos dos neuronas y esas neuronas lo que hacen son disparar eléctricamente porque el cerebro de nosotros es una masa eléctrica. Entonces, el avance que tenemos es que ya hoy en día, yo a cada uno de ustedes puedo mapearle su cerebro. Están en México, están en Perú, están en Arequipa, están en Guadalajara, están en Campeche, están en el Golfo de México, que tuve ocasión de estar el año pasado en el Golfo de México mirando los procesos offshore de toda la procesa de petróleo mexicano y de los contratistas. Yo puedo mapear el cerebro de esa persona que está en plataforma offshore o de esa persona que está manejando el buque donde tiene 300 mecánicos y electromecánicos soldadores que están haciendo el mantenimiento en plataforma de esos offshore. Yo puedo mapear el cerebro. Eso es lo que tenemos el avance y a través de registros eléctricos, como vamos a ver ahora en un video lo que estamos haciendo, yo puedo saber qué trabajador está deprimido, qué trabajador puede manejar un avión con 300 pasajeros o qué trabajador se tiene que quedar en tierra porque no puede manejar o un guaco. Ese es el avance que tenemos. Entren a la página de Elon Musk, a propósito, en Estados Unidos, es el que está organizando todo el gobierno de Trump en la eficiencia gubernativa. Y Elon Musk tiene una página, una empresa, no una página que se llama Neuralink. Neuralink. Y esa empresa él tiene los mejores neurólogos, los mejores neurocirujanos y ya está colocando chip a las personas que tienen problemas de minusvalía, es decir, no hay circuito eléctrico de la cabeza, sí, donde está el pensamiento se genera y lo pasa, sí, de la cabeza y lo pasa, obviamente, a su médula espinal y a las diferentes, a las manos para tomar las decisiones de agarrar algo. Si yo digo, voy a escribir, yo tomo la decisión y escribo porque hay una corriente eléctrica que viene de mi pensamiento, que voy a escribir, se genera una corriente eléctrica, pasa por la médula espinal y mueve todo mi brazo y escribo. Entonces Elon Musk, el que es un físico matemático, él dijo, pero yo entonces, si esto es un circuito eléctrico, un globo eléctrico, yo le pongo un chip eléctrico, lo llevo a un PC, a un computador, y llevo ese circuito eléctrico y del computador puedo mandar a un robot de la mano de ese trabajador y mover la mano robótica. Y eso es lo que está haciendo Neuralink. Él nos va a sorprender en los próximos 5 años. Ya la FDA de los Estados Unidos le dio licencia para experimentación humana y yo estoy seguro que en 5 años vamos a empezar a movilizar a los pacientes minusválidos y a toda la gente que tiene problemas de memoria, problemas de Alzheimer, problemas, vamos a recuperar en parte con los chips electrónicos que vamos a tener a darle memoria y, ¿por qué no?, también darle más sistema atencional, porque es una de las problemáticas, la accidentalidad, y la vemos nosotros en nuestras investigaciones, que 3 segundos antes de accidentarte en carretera, tú pierdes la atención, la concentración y por eso te matas en carretera. Entonces, el 80% de los accidentes es un problema de atención, de distracción. Esos son los avances y la tendencia es lo que estamos planteando nosotros en nuestros 10 libros y cada día es que definitivamente tenemos que hacer seguridad con el cerebro en mente. La seguridad, el problema, el gran problema está en ese cerebro, ese trabajador que está en México, en las plantas manufactureras de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México, o en el shore, haciendo la parte de petróleo o gas, o que están en las minas, ¿sí? en las minas subterráneas de Perú, o por qué no en Colombia, en la construcción, en el sector maderero, en el sector de comportamiento humano de transporte. Por lo menos ahora estábamos viendo las estadísticas de los 8.000 muertos y el 45% es un problema de velocidad. Después sigue un problema de infracción de la norma. Infringen la norma de pasar un semáforo en rojo o un aviso que diga pare. Y el tercero es alcohol y droga. Entonces, la tendencia es trabajar en la persona, entrar al cerebro de las personas. Y cada uno de ustedes, como líderes de seguridad, desde la alta gerencia a la mediana gerencia, son líderes de seguridad
que son los que tienen la responsabilidad y el compromiso de implementar la seguridad para que el trabajador llegue sano al núcleo de su familia en 8 o 10 horas de jornada. Bien, entonces este es el mapeo cerebral. Miren ustedes, ese es el cerebro. Este cerebro que está aquí es un cerebro que pesa 1.400 gramos en hombres y 1.350 gramos en mujeres. Entonces yo coloco los electrodos, ahí se ven los puntos blancos y yo puedo mapear ahora mismo a cada uno de ustedes a control remoto, le pongo los electrodos en México y Perú y yo aquí en mi PC, sí, vía internet, puedo saber quién está deprimido, quién está ansioso, quién está pasando por un problema que está apagado su cerebro y todo eso lo puedo mapear en línea, y puedo saber si usted que está deprimido, ansioso o que tienes un problema de esquizofrenia o tienes cualquier problema de tipo bipolar, ¿sí? O tienes un problema de trastorno de función ejecutiva, yo puedo mapear y puedo decidir en tierra si tú puedes manejar un avión con 300 o 350 personas. Si tú puedes manejar un huaco que lleva 300 toneladas y que si ese huaco se voltea, posiblemente pongas en riesgo la mortalidad de personas que están al lado tuyo. Entonces ahí hacemos un registro eléctrico de onda, conocemos con precisión la composición de la frecuencia. Ahorita les pongo un video de lo que hicimos acá en Colombia con un piloto en un simulador virtual de avión y eso es lo que hacemos para mirar que está prendido, que está apagado y que está normal, ¿ok? Esto es, aquí está. Este es el aparatico, recuerden, ahí está el aparatico blanco que es el traductor y ahí está el gorro, es como un gorro de natación, ahí están los diferentes electrodos de lo que yo quiero explorar. Esto se utiliza en la parte clínica precisamente para los psiquiatras, los neurólogos cognitivos o también los neurólogos clínicos y también los neuropsicólogos lo utilizan para, o sea, esto es como tú hicieras un electrocardiograma del corazón. Aquí en vez de electrocardiograma le está haciendo como especie de un electroencefalograma, pero con software directamente más específico, porque el electroencefalograma es otra cosa. Listo. Entonces, ahí está la persona mirando la corriente eléctrica de sus electrodos. Esto es para que observen el cerebro. Para que ustedes entiendan el cerebro, porque entiendo que aquí no hay tanto médico y psicólogo, algunas, la gran mayoría son ingenieros y profesionales de la seguridad. El cerebro, Marlean, que es un neurocientífico americano, nos plantea el modelo de los tres cerebros. Entonces, para que ustedes entiendan, tenemos tres cerebros. Uno que es el cerebro reptiliano, que es el rabito que está en la parte inferior de ese cerebro en la diapositiva, ¿sí? Ese es el cerebro reptiliano. El otro, que es un cerebro emocional, que es la estructura rojita, amarilla y color violeta que está ahí. Ese es el cerebro emocional. Y el otro rugoso que ustedes ven es el cerebro que piensa, el cerebro cortical. Entonces, ¿cuál es la importancia del cerebro reptiliano? Que el cerebro reptiliano es automático, que nosotros el 95% estamos en un automatismo desde que nos levantamos. El que se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y pone el pie en la cama y se levanta y va al baño y se cepilla los dientes, ¿sí? Y se afeita. O la mujer pasa la ducha y se baña y después se seca y después la mujer se maquilla. Y todo eso lo está haciendo en automático. ¿Por qué? Porque este es el cerebro reptiliano, que es un cerebro, se llama reptiliano, porque es un cerebro cocodrilo. ¿Qué hace el cocodrilo? Todo lo hace habitualmente. Come, duerme, busca la cocodrila y como hay la perpetuidad de la especie, tienen los cocodrilitos. Ese es un cerebro de instinto de supervivencia primitivo. Después sigue el cerebro, que es el cerebro emocional. Para que ustedes entiendan bien, el cerebro emocional obviamente es un poquito más complejo, pero esto es lo que me piden los ingenieros, que le entiendan por qué se produce el accidente. Tenemos tres estructuras en la generación del accidente, que es nuestros postulados de lo que estamos hablando de hacer una seguridad diferente con el cerebro en mente. Es la única forma de que la gente no se accidente. Entonces, la amígdala, ¿qué es? Eso rojito, que parece una cerecita, esa es la que fabrica las emociones. Nosotros tenemos emociones primitivas agradables y desagradables. Agradable, la alegría, la felicidad. Desagradable, miedo, ira y tristeza. No hay emoción buena ni mala, sino hay emociones o positivas, alegría, felicidad, que es el último libro que nosotros sacamos. Ahorita le explico por qué sacamos ese libro. Y la negativa, que es o tienes miedo, o estás triste, o tienes rabia, enojo. Esto lo fabrica esa estructura de la amígdala y tiene gran importancia en el componente de la accidentalidad. Lo otro es el hipocampo, que es el que guarda la información. Ustedes ahora mismo están guardando la información. Llevo unos 12 minutos hablando y yo a medida que hablo, ustedes me están escuchando. Hay una población de más de 80 personas acá y me están escuchando a mí todo lo que yo estoy hablando en estos 12 minutos. Entonces, cuando ustedes van guardando, primero guardan unas estructuras que después se las digo dónde se guardan y a lo último lo manda al hipocampo. Y el hipocampo es el que guarda los recuerdos.
Quiere decir que ustedes los recuerdos que tienen desde su infancia, cuando tenían 5, 6, 7, 8 años, está guardado en esa estructura del hipocampo. Y la otra estructura negrita, que es una bolita, un puntico, se llama el núcleo accumbens. ¿Qué es el núcleo accumbens? Es donde se encuentra el sistema de la recompensa y ahí se encuentra una bodega, es una bodega, en ese caso que es una bodega, que guarda la dopamina, que es uno de los principales neurotransmisores que para nosotros tiene génesis en que se accidenta o no se accidenta. Entonces la dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa, de la motivación. Si yo digo, bueno, a partir de mañana vamos a establecer nuestros objetivos y cada uno de ustedes me tiene que decir un objetivo en el mes de febrero, ese objetivo lo trazas, lo escribes y después te tienes que motivar para hacer ese objetivo. Ejemplo, quiero que en el mes de febrero de 10 accidentes bajemos a 9, bajemos a 8. Te motivas, en ese momento la de la motivación tiene que haber dopamina. Ya, el núcleo accumbens es el que guarda la dopamina. Y la otra, los rugosos del cerebro que piensa, el cortical, el que nos diferencia de los animales, y es el cerebro que piensa. Pero el cerebro que toma la decisión es el azulito, y ese se llama corteza prefrontal. Se llama prefrontal porque aquí en la frente, la parte más anterior de la corteza, aquí está la corteza prefrontal. Esa corteza es la que toma decisión en los trabajadores mexicanos, peruanos y de Iberoamérica en diferentes tareas críticas o no críticas, llámese trabajo en altura, espacio confinado, trabajo en caliente, trabajo de energía peligrosa, máquinas amarillas, pesadas, o trabajo con mensajes de carga. Él está tomando decisiones conscientes. Conclusión, el cerebro toma decisiones conscientes un 5% de su día a diario y toma decisiones no conscientes en un 95%. Entonces, para que ustedes me entiendan, aquí está el cerebro, ¿ok? Aquí se lo traje a nivel de esto, lo que nosotros le mostramos a los ingenieros o otras profesiones de la seguridad. Entonces, miren ustedes aquí, esto que está aquí, el rabito, este es el cerebro automático. El 95% estamos en hábitos automáticos. Cuando vamos al baño, nos ponemos los zapatos, nos colocamos la camisa, cogemos la moto, cogemos el carro y llegamos a la empresa de México, Perú o Colombia. Listo, este es automático. Si yo abro aquí el cerebro, esto para que me vean, ahí están dos huevitos. Esos que están ahí, dos huevitos, esos dos huevitos que ustedes ven, ese es el cerebro emocional. Ahí está la amígdala, el hipocampo, y ahí está la bodega de dopamina, que es el núcleo accumbens. Y si yo lo tapo aquí, obviamente, porque esto es a nivel académico, para que ustedes me entiendan, entonces aquí este es el cerebro que piensa, pero la parte frontal es esta parte de acá adelante. Esta es la parte frontal la que está y esta es la que toma decisiones. Y ahí es donde decimos que están las funciones ejecutivas superiores. Y las funciones ejecutivas superiores fue lo último que se descubrió y ya le vamos a hablar al final de qué son las funciones ejecutivas. Bueno, ya entendiéndome el cerebro reptiliano, el cerebro emocional, el cerebro cortical, que es el que piensa y nos diferencia de los animales, pasemos ahora sí a ver cómo organiza la información ese trabajador mexicano, peruano, colombiano. Organizamos esa información. Ahora mismo a usted le está llegando un cúmulo de información. Entra y nosotros a esta información que le está entregando el doctor Butrón, a usted le dan un significado. Desde el momento en que están en su casa, en su oficina o están manejando el carro, me están viendo. Ustedes organizan esa información, le dan un significado. ¿Cómo reciben la información mía? Me están viendo en el computador con la parte visual, primer órgano de los sentidos. Me están escuchando con la parte auditiva, segundo órgano de sentido. Están oliendo la atmósfera donde están ustedes en México, Perú, Colombia. Esa es la parte sensorial del olfato. El gusto, yo ahora mismo me estaba tomando un cafecito, bueno, por aquí se me dio, y tomando aquí un té, ¿cierto? Yo estoy tomando un té, aquí está, y es la parte gustativa, y me estoy tomando un café colombiano, ¿sí? Muy rico, y esta es la parte gustativa que yo tengo de mis sensaciones que tengo ahora en este momento, ¿sí? Y la parte táctil. Yo ahora mismo estoy manejando todo mi computador mostrando el cerebro, tengo mi parte táctil. Entonces estos 5 sentidos son sistemas sensoriales externos que el trabajador está recibiendo para saber en las condiciones de trabajo donde está trabajando. Entonces cuando viene esa información, ¿qué hago yo? La guardo la información, la paso a mi sistema eléctrico y digo, ahora mismo estoy escuchando y voy a la realidad de las cosas. Y digo, estoy escuchando al doctor Butrón, lo estoy viendo en pantalla y me está dando una información que si yo estoy motivado a la información, la guardo inicialmente y después lo digo yo dónde se guarda en memoria de trabajo. Sí, pero yo estoy recibiendo mi información con En sistemas pocas sensoriales palabras, para que me externos. comprendas un poquito Pero más, también es que vas a tenemos estudiar unos como si estuvieras en México
Por favor, silencien hay un micrófono abierto. Y también tenemos sistemas sensoriales internos. Yo ahora mismo estoy sentado en una silla ergonómica y este sistema se llama sistema de propiocepción. Y mis vísceras es el sistema interoceptivo. O sea, ahora mismo tengo mis vísceras. Se dice que el intestino es el segundo cerebro porque ahí se encuentran neuronas. Entonces, el intestino, el estómago, los riñones, el vaso, el páncreas, son sistemas de órganos y ahí se encuentran también sensores para ver la parte interna como sistema sensorial y cómo tú puedes ya con los sistemas sensoriales externos, los 5 órganos, más los 2 internos, que es la postura que tienes y cómo están tus articulaciones, la propiocepción, coges ya toda la información y le das un significado a la realidad y dices, estoy viendo al doctor Butrón. Listo. Nuestras investigaciones, ¿qué nos dicen? Estas son las 7 investigaciones básicas que hemos dado porque lo que nosotros queríamos es mostrar algo diferente y por eso llevamos más de 20 años haciendo investigación. La primera investigación que hicimos, escogimos más de 1000 accidentes mortales y graves acá en Colombia en el periodo de 2000 al 2015 y los mismos ingenieros investigamos la causalidad del accidente. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que el 96% de esos accidentes había un error humano. Y el error humano es una decisión que toma el cerebro a nivel consciente o a nivel no consciente, ¿cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta que el acto inmediato como causa básica inmediata, el 96% era un error humano. ¿Qué nos dio la investigación? Un error es no prestar atención, sistema atencional, corteza prefrontal, donde está la atención a las condiciones del piso y las vecindades. Otro, no parar los equipos que están energizados. Otro, error en la conducción, ¿sí? Otro, distraerse en las tareas diarias que tiene. Entonces, más o menos ahí nos dio un pareto de más o menos unos 8 errores que la gente cometía y nos dimos cuenta. Pero también nos dimos cuenta que había una causa básica. O sea, la causa inmediata del error, ese es el síntoma de la enfermedad, pero el verdadero síntoma está aquí en tu aparato donde se inicia la enfermedad. Y entonces nos dimos que en causas básicas existen unos factores humanos y unos factores ambientales, unos factores en los equipos o en las máquinas o en el ambiente, ¿cierto? Que le llamamos factores personales y factores de trabajo en el modelo. Entonces, el factor humano que nos encontramos, esa gran parte de la accidentalidad es la capacidad neurocognitiva. El otro, el estrés. El otro, la fatiga física y fatiga emocional. El otro, la desmotivación. Entonces nos dimos cuenta ahí que los factores humanos, que eran los que iniciaban el error, porque eran las causas básicas, tenía un gran componente de ese cerebro que usted ve a mano derecha. Posteriormente, nosotros hicimos un estudio en poliaccidentado. Nosotros acá en esta IPS que tenemos, atendemos más o menos unas 17.000 consultas, atendimos el año pasado. Todos los meses atendemos 1.500, 1.800, son esas consultas, le decimos exámenes de ingreso o exámenes médicos de retiro o exámenes médicos periódicos, por norma legal lo tienen que hacer en Colombia. Entonces, en ese orden de idea, cogimos trabajadores poliaccidentados, pero nos centramos en una empresa y en esa empresa, que era un hospital, cogimos 18 trabajadores que se accidentaban 3 veces al año. Más de 2, 3, 4, 5 veces al año cogimos 18 trabajadores de ese hospital que tenía algunos más de 500 trabajadores, un hospital de tercer nivel. Lo comparamos en ese mismo hospital con 18 trabajadores que nunca habían tenido accidentes, que pertenecían a enfermeros, personal de mantenimiento, personal de logística, vigilancia, camilleros, etc. ¿Y qué encontramos? Que los 18 que tenían más de 2, 3, 4, 5, 6 accidentes al año tenían un factor de riesgo neurocognitivo y eso era lo que estábamos encontrando en esas personas que se accidentan repetitivamente. O sea, falla la corteza prefrontal, que es la azulita, donde están las funciones ejecutivas superiores. Ahí donde está el sistema atencional, ahí donde está el sistema de la memoria que están guardando, ahí donde está la toma de decisión, ahí donde está la planificación, ahí donde está el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva que tú tienes que hacer para hacer las diferentes tareas de alto riesgo. Posteriormente cogimos unas empresas del sector público en Colombia y aplicamos la batería de riesgo psicolaboral que nosotros tenemos acá desde el año 2008 por norma legal. Entiendo que en México, yo estuve en México en el año 2022, 23 estuve en México. Allí apenas estaban aplicando en octubre la batería de riesgo psicolaboral. Tengo entendido que en Perú manejan otra batería, en Chile otra batería,
En España manejan otra batería que es el ISTA, etcétera. Nosotros aquí tenemos una batería aprobada por el Ministerio de Salud y aplicamos 3.000 a una empresa del sector público. ¿Qué encontramos? Que gran parte del problema psicolaboral tenía un componente importante en la génesis de accidentalidad. Ejemplo, ¿qué encontramos? Que gran parte del problema psicolaboral es un problema de liderazgo. De primero nos encontramos en eso y estoy seguro que en México, Perú y otros países ese es un gran problema. El líder. ¿Y qué encontramos? Que en nuestra consulta médica de 10 trabajadores, 6 a 7 se van de la empresa porque no se compenetran con el líder. Sobre todo en esta generación Z, hasta los 25 años, generación Z de los 18 y la generación millennial, hay un problema de comprensión. Esta nueva generación, que hay un libro de un autor americano que le llaman la generación ansiosa. Entonces ahí encontramos que el problema de liderazgo era un factor psicolaboral y el segundo problema era el rol de la función. La persona no sabía bien su rol de función y obviamente está desmotivado al no conocer bien su proceso. Después, en estas 17.000 consultas que nosotros hacemos al año, cogimos más o menos un patrón de 150.000 consultas, extraemos las personas que se accidentaban y le preguntábamos por qué te accidentaste. Gran parte de las personas nos decían, trabajaba a presión, o sea, trabajaba rápido, o sea, estaba trabajando muy rápido a prisa, porque el viernes se tenía que ir, aquí terminamos a las 5 de la tarde, y ellos a las 4 ya se quieren ir, quieren terminar la producción, para salir 10, 15 minutos y trabajan a prisa. El otro era un problema emocional, un problema de desmotivación, un problema que traían de la casa y lo traían a la tarea de alto riesgo, porque tenían el papá enfermo, o estaba en cuidados intensivos, o la hija está embarazada, o el hijo está en inducción en las drogas, o tenía un problema de conflicto conyugal y está separado. Entonces, nos decían que el error humano era, no sabían lo que pasaba, no sabían cómo la máquina circular o la sierra circular le amputó la mano, pero que ellos estaban pensando en ese momento en otra cosa, que obviamente era un problema emocional. Entonces, fíjense cómo los errores humanos, un problema emocional, un problema de estrés, un problema de prisa, ¿sí? Un problema de prisa, un problema habitual, la creencia que tú tienes limitante, tienes ese hábito de que no utilizas el casco, ni utilizas los guantes, ni utilizas el arnés de protección contra caída en trabajo en altura. Posteriormente, con César es el presidente de Azona, es ingeniero y tiene un doctorado, PD en innovación y ciencia y tecnología. La tesis doctoral, él nos invitó a la tesis, por cierto, el jurado era mexicano, y presentó una tesis sobre cómo el liderazgo influye en la cultura y el desempeño de la seguridad. Eso fue en el 2018. Él me invitó a la defensa de su tesis, porque en ese entonces estábamos sacando nuestro libro de neuroliderazgo, y le dije, César, qué bien, te felicito, una tesis laureada, de las únicas que yo he visto a nivel mundial, y le dije, tú todo lo que estás plasmando en esa tesis y todo tu modelo de liderazgo hacia la seguridad es lo que nosotros hemos estado encontrando en estos 30 años. Entonces, es importante el liderazgo, cómo va a afectar positivamente. Ahorita les muestro en nuestro modelo cómo interactúa el liderazgo con la cultura de seguridad. Posteriormente, otro amigo, doctorado en neurociencia, hizo una tesis doctoral. Claro, él ya estaba haciendo el doctorado en neurociencia, sí, un amigo no colombiano, y hizo una tesis sobre el liderazgo y cognición social. Y me dijo, Efraín, ¿tú consideras que el líder hoy en día debe tener condición social? Para que ustedes me entiendan, la condición social es la comunicación empática que tú tienes con la persona subalterna o con tu mismo nivel, o que tienes con tu jefe inmediato. Conclusión, esa tesis yo le decía, mira, si el líder no tiene condición social, si el líder no empatiza con su equipo de trabajo, no empatiza con su equipo primario o su equipo de mismo nivel, no empatiza con su jefe, que es la alta gerencia, y él es un jefe, un coordinador, difícilmente va a desarrollar un proceso de liderazgo. Entonces necesitamos líderes actualmente, sobre todo en post-pandemia, post-COVID, con líderes con condición social, con empatía cognitiva, más no empatía afectiva, porque empatía tiene otro concepto. Empatía no es colocarte los zapatos del otro, como muchas veces nos los vendieron hace muchos años, sino que la empatía tiene diferentes tipos de definiciones. Hay empatía cognitiva, que ese es el que necesita el líder. La empatía afectiva no la necesita el líder. Y quizás el último estudio que nosotros estuvimos en España en el año 2020, ya casi nos coge la pandemia, allá nos hicieron unas condecoraciones que ustedes ven allá al fondo, de las diferentes condecoraciones que nos han dado en España, en México, en Chile, en República Dominicana, en Costa Rica, en los países que hemos atendido.
hicimos una conferencia y nos cogió la pandemia. Eso fue en el 2020, en marzo. Logramos venir en el último vuelo de Colombia y empezaron a matarse los conductores en la vía de España que estaban llevando la droga y que estaban llevando los alimentos. En ese entonces tuve ocasión de conocer al ingeniero Montoro, que es uno de los gurús y presidente de la Fundación de Siniestros Viales para la Comunidad Económica Europea, y él me llamó porque vio mi conferencia que en plena pandemia, la pandemia ya empezó a dispararse en abril y en mayo, y de 100 muertos en carretera pasaron a 180, o sea, se aumentó en 1.8. La última media en los últimos 5 años nos llamó que quería hacer un estudio comparativo con Colombia, qué estaba pasando con los conductores en la carretera de España y qué estaba pasando con los conductores en la carretera de Colombia. Hicimos ese estudio. Vuelvo a los estudios, es el único a nivel del mundo, sí, que se ha hecho porque tenía que hacerse en plena pandemia, y es el título de la investigación que hicimos. Aquí hicimos más de 1000 encuestas, en España hicimos más de 1000 encuestas, le llamamos condiciones de trabajo, el riesgo que tenían los conductores de accidentarse y el estado emocional que tenían los conductores de España y Colombia durante la pandemia en el año 2020. ¿Qué encontramos? Que de 100 conductores, 82 conductores españoles estaban manejando con miedo. Claro, porque nosotros cuando vino ese virus que salió en Wuhan, China, y nosotros no sabíamos, yo soy médico, ni sabíamos ni entendíamos el virus y qué teníamos que hacer para no contaminarnos. Después fue que nos dijo los diferentes investigaciones de la Universidad de Yale, Stanford, los americanos, los chinos y los europeos, nos dijeron que si nosotros teníamos distancia, nos lavábamos las manos y utilizamos la mascarilla, teníamos una alta probabilidad de no contaminarlo, que fue lo que hicimos en la parte biológica, ¿sí? Entonces, en bioseguridad de las empresas. Entonces, ellos tenían miedo de contaminarse, el papá es diabético y la mamá era hipertensa, llevar de la carretera de España, se contaminaban, llevaban eso en la noche a la casa y sabían que si el papá era diabético se iba a morir, porque no teníamos ni vacuna ni teníamos nada. Conclusión, 82 conductores de 100 estaban manejando con miedo. El miedo hace que la amígdala, recuerden que le dije, la amígdala se fabrican las emociones, ahí se fabrica el miedo, y el miedo hace que la amígdala se ponga con el hipotálamo y con la hipófisis, y esas son las estructuras que liberan los neurotransmisores y te manda un neurotransmisor para producir cortisol, que te lo produce una glándula que está encima del riñón que se llama la suprarrenal. Al producirse el cortisol, ese es un veneno, porque esa es la hormona del estrés. Entonces el cortisol te inunda la corteza prefrontal donde está la atención. Es obvio que cuando tú tienes cortisol estás estresado, por eso tú pierdes la noción de la atención, pierdes la noción de los informes, pierdes tu organización y planificación, porque el cortisol te invade todo donde toma decisiones, donde la corteza prefrontal, y por eso te vas a accidentar. Entonces de 82 tenían un problema emocional de miedo. 65% tenían problema de la atención. Decían que ellos se les iba fácilmente la atención, ¿sí? No veían el semáforo en rojo. Otro porcentaje cometían errores en la carretera, y el mayor error que cometían es que se volaban el semáforo en rojo, no se daban cuenta. Y el otro es que no veían el pare, obviamente porque está el cortisol bloqueándote la corteza prefrontal eléctricamente hablando, y hace que no prestes atención y que cometas el error. Y por último, se sentían cansados, se sentían con sueño, claro, porque el cortisol no te deja dormir. Por eso las personas con estrés van a dormir y están en una rumiación de todos esos problemas y adversidades que tienen. Conclusión. Entonces, obviamente, y más que ellos iban en la carretera de España, no se detenían. No se detenían porque los restaurantes estaban cerrados. En la carretera de España ellos hacían un desplazamiento 8, 9, 10 horas para llevar las drogas, los medicamentos a las diferentes comunidades de España, y no encontraban dónde comer. Entonces ellos tenían que pasar largo tiempo y comían algo y obviamente no descansaban. Y cuando iban a descansar, con el problema emocional de no contaminar, ellos iban a descansar, el cortisol no te deja descansar, por eso las personas con estrés sufren de insomnio. Entonces, el no descansar en carretera 8, 10 horas manejando un tractocamión, pasar a la casa y no dormir, obviamente ellos tenían su fatiga y hacían los microsueños. Y ese fue lo que demostramos en España y en Colombia por qué se estaban matando. Todo esto ha hecho que esta investigación y fundamento de las neurociencias cognitivas aplicadas a la prevención, sacar nuestro modelo Brain Safety. Entonces, en este orden de ideas, ese fue el estudio. Este estudio fue hecho con la Universidad de Valencia, España, con la fundación, con la cátedra, en ese entonces la cátedra del doctor Calatrava de la Universidad de Córdoba, sí, y la asociación que nos está acompañando en este momento del doctor Calatrava, que es el Consejo de Profesionales de Seguridad y Trabajo de España. Nos acompañó a SONAP y el Ministerio de Trabajo nos acompañó porque teníamos que hacer más de 1000 encuestas para que el estudio tenía una validez científica y un significado.
Bien, en ese orden de ideas, entonces esto es lo que encontramos. Cuando nosotros investigamos, le dije, los 1.200 accidentes mortales y graves, encontramos unos sistemas humanos. Y esa es la pregunta que nos hacen los presidentes o los gerentes de producción o los gerentes de seguridad de las grandes compañías. Estamos ahora teniendo una compañía en Londres, ahora estuvimos en México, estuvimos en Perú, y la pregunta que nos hacen, ¿por qué las personas cometen esos actos o prácticas inseguras? Si aquí le damos todo, le damos los elementos, las máquinas tienen sus guardas, le damos todas las capacitaciones en procedimiento. Y entonces le decía, es que el problema está acá. El 65% es un problema de competencia neurocognitiva. El 30% es un problema de memoria, no guarda la información porque no hay emoción. Conclusión, les digo a los presidentes, a los directores, el 95% es un problema de cerebro-mente en el sistema humano. Solamente un 5% es un problema somático. Es decir, un problema somático es, tengo una hernia discal, no puedo levantar carga de más de 20 kilos o un bulto de cemento que pesa 50 kilos acá en Colombia. Entonces no puedo levantar carga porque tengo un problema somático, una hernia orgánicamente en la L4 y L5. Ese es un problema somático. Pero el gran problema, 95%, es un problema cerebro-mente, donde el 65% en estos 1.200 accidentes investigados, mortales y graves por los ingenieros, es un problema de competencia neurocognitiva. ¿Qué es un problema de competencia? Ya les dije lo que pasa en los siniestros viales, el problema de atención. ¿Qué es un problema? El problema de la organización y la planificación de la tarea es una competencia neurocognitiva que hace la corteza prefrontal. Toda esta parte de adelante, ¿sí? Esta parte de adelante es la que toma decisión y es donde están las funciones ejecutivas. Al final le digo cómo se llaman esas funciones. Entonces, la organización, la planificación, la atención, el control inhibitorio, o sea, el controlar tú el impulso que te manda la emoción, son los estímulos que llegan del cerebro emocional. Tú tienes que controlar todos esos impulsos porque el cerebro emocional manda millones y millones y miles de redes eléctricas mandándote impulsos emocionales. La corteza prefrontal es la que dice, aguanta, 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 que yo soy el que razona y el que tomó decisiones conscientes. Entonces eso se llama control inhibitorio. Esa es una función ejecutiva de corteza prefrontal y eso tiene que tener un trabajador de alto riesgo. Y lo otro es la flexibilidad cognitiva. Entonces yo le decía a los presidentes que todas las tareas no son iguales. Si tú tienes una tarea de riesgo eléctrico y te montas un poste ahora mismo aquí en Bogotá, donde me encuentro, o en Medellín, donde yo me desempeño, ese poste de energía eléctrica donde hay, va a ser diferente al poste de un pueblito mexicano o al diferente al poste que está en Huancayo o que está en Piura o que está en Tumbes. Entonces, a pesar de que está de riesgo eléctrico, las condiciones culturales, las condiciones de medio ambiente, las condiciones climáticas cambian y tu cerebro tiene que tomar una decisión y tiene que ser flexible a esta variedad para tomar una decisión. Si llueve, yo paro porque estoy trabajando con 10.000 voltios. ¿Sí? Porque ese es un proceso en mi procedimiento. Si yo tengo que tomar decisión y paralizo el trabajo y digo, no puedo trabajar más. Listo. Entonces, estos problemas de función ejecutiva más el problema de estrés, ¿sí? El problema emocional, más el problema de frustración, más el problema de desmotivación, por lo menos un 10% de las personas estaban desmotivadas, sobre todo en el sector construcción o en el sector minero por diferentes motivos estaban desmotivadas con la empresa minera o con la empresa constructora. El otro era la fatiga, la misma fatiga emocional, la misma fatiga física es un problema de estas competencias cerebrales. Y la memoria emocional, nos dimos cuenta, y esto lo viví ahora que estuve haciendo una consultoría de exámenes médicos en una empresa del sector, ellos hacen una serie de cuestiones, me decía, son manufactureros. Y me decía, doctor, he leído uno de sus libros y a mí me ha dado resultado lo que usted plantea. Le dije, cuéntame, ¿por qué dices eso? Porque yo tengo todos los procedimientos, los explico y ya yo llevo 15 años explicando mis procedimientos y no me ha dado resultado. La gente se me duerme, no le presta atención, no utilizan el casco, trabajan sin arnés de seguridad. Cuando ya yo vi y que leí uno de sus libros y usted plasma que hay que entrar en comunicación con el cerebro de otra persona, empecé ya a comunicarme más individualmente, personalmente, y me fue mucho mejor. Yo dije, ¿por qué crees tú que te fue mejor? Porque ellos veían ya que había una empatía, que había una persona ya más, con una cara más amable, con una cara de buena persona, con una persona muy agradecida y que me estaba solucionando problemas y que me llevaba a mi fuente de verdadero problema, que era mi familia. Entonces,
esa parte me decía y me llena de satisfacción. Eso fue la semana pasada cuando él me comentaba todo eso. Le dije que ese es el futuro de la seguridad. O sea, si tú lideras, tienes que liderar con empatía cognitiva. Si tú lideras, tú tienes que liderar con el trabajo en el equipo. Si tú lideras, tú tienes que liderar cuál es tu conciencia situacional y cuál es la conciencia situacional de los trabajadores y cuál es su empatía organizacional. Ok, entonces el segundo, el 30, es un problema de memoria emocional. ¿Qué es la memoria emocional? La memoria emocional es que tú, para que lleve el concepto a tu mente, tú tienes que hablar con emoción. Por eso es que el que fabrica la emoción es la amígdala y quien guarda la emoción es el hipocampo. Por eso yo le pregunto, si le pregunto a las personas que están aquí, que se graduaron hace 30 años, su título de bachiller, mucho le pregunto, ¿cómo era tu vestido el día que recibiste el cartón de bachiller? Estoy seguro que el 99.9 me dice el vestido que tenía. O la mujer, si está aquí presente, qué vestido tenía y quién le entregó el diploma y con quién estaba. ¿Por qué? Porque para que haya memoria hay que guardarlo con emoción. Obviamente, cuando nos entregaron ese diploma de bachiller, nosotros éramos el orgullo de la familia, por lo menos en Colombia, y estoy seguro que en México, en Perú y en otros países de Latinoamérica. Somos el orgullo de la familia, íbamos con emoción, guardamos esa información con emoción y así es que funciona el proceso de aprendizaje. En nuestro libro de aprendizaje lo planteamos y por eso el 30% lo arreglamos con metaverso. Hoy en día no estamos haciendo capacitaciones presenciales. Hoy en día estamos utilizando el metaverso a través de la simulación virtual. Ya se lo voy a presentar. Estos son los sistemas técnicos. El 20% es un problema de ingeniería, de control en la máquina. El 30% es un problema de tarea y el 50% es un problema de neuroliderazgo con el cerebro en mente. Las personas no sabemos liderar y eso es lo que nosotros transmitimos en nuestro modelo, transmitimos en nuestra conferencia, que el proceso de liderazgo es un proceso transversal al liderazgo de la organización. Y estos eran los errores humanos en los 1.200 accidentes. 60% se mataban o tenían accidentes graves, se distraían. La atención, lo que yo les decía, el 80%, 3 segundos antes de matarse en carretera, pierden la atención en siniestros viales. El 30% omiten un paso. Si yo tengo 5 pasos para hacer el riesgo eléctrico, uno es bloquear, otro es verificar tensión, otro es candadeo, etcétera, y otro es señalizar y demarcación, son 5 reglas de oro. Si hago 4 y no hago candadeo y bloqueo, lo más probable es que me retorne la corriente eléctrica de la subestación y me cogen los 10.000 voltios. Entonces, el problema de omisión es un problema de error humano y el problema visoespacial es la parte propioceptiva. ¿Dónde estoy yo? Estoy debajo de la torre grúa, estoy bien situado. ¿Dónde está mi mano? Mi mano está en la línea roja, línea de juego, y eso es lo que tenemos en los errores humanos en nuestras investigaciones. Conclusión, nuestro modelo dice, nosotros percibimos, estamos percibiendo nuestros peligros, pensamos de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros valores, pensamos cómo vamos a procesar ese riesgo de trabajo en altura o espacio confinado. Generamos emociones, o sea, todo pensamiento va a generar una emoción que es tu actitud que tienes en ese momento en la tarea crítica. Cuando pensamos, tenemos emociones y percibimos, eso está debajo de ese iceberg que es el cerebro. Eso está intrínsecamente metido en nuestros circuitos eléctricos. Y lo que vemos afuera, lo que observamos, es la observación de comportamiento. Por eso Terry McSween nos quería conocer, porque lo que maneja Terry McSween son los modelos de seguridad basada en comportamiento que hay en México, en Chile y en Perú y en España y en Colombia. Son modelos de seguridad que yo observo el comportamiento, pero no estoy viendo internamente cómo están las neuronas, estas neuronas eléctricas, no la estoy viendo, ¿cierto? Estas neuronas eléctricas no la estoy viendo. Entonces eso es lo que hace la neurociencia y la neuroseguridad. Vemos las neuronas, vemos todas esas emociones y pensamientos por debajo. Y eso es lo que es el mapeo. Obviamente muchos me dicen, doctor, entonces nosotros necesitamos hacer mapeo eléctrico. No necesariamente hay que hacer mapeo. Nosotros tenemos otras estrategias para ir aplicando dentro de las estrategias neurocognitivas en la prevención de accidentalidad. Bueno, entonces este es el modelo. Entonces, una emoción, de acuerdo a cómo nos emocionamos, nos comportamos. Y ese comportamiento te lleva a un desempeño, si te accidenta o no te accidenta. Listo, ya entendido eso, aquí percibimos. Entonces nosotros recibimos la realidad de la información de los sensores externos, tacto, olfato, audio y visual. Percibimos sentido, pero hay 3 variables que hacen que percibamos el riesgo. Uno es la creencia. ¿Qué creencia tengo yo hacia la seguridad? ¿Me limita o me potencia? No, es que la Virgen de Guadalupe me protege y yo cada año voy a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México.
o no, la Virgen del Carmen protege y yo todos los 16 de julio la Virgen del Carmen, y eso hace que yo no utilice mi elemento porque mi creencia religiosa que me limita hace que yo lo utilice porque la Virgen me protege. Lo otro es el SARA, que es el sistema atencional que está en el cerebro reptiliano, y el SARA es tu alerta que tienes que tener, y esa alerta se llama sistema atencional automático. Y el otro, el estado de ánimo. El estado de ánimo es una parte importante que eso depende de tu personalidad, de tu actitud, de tu motivación, de tu flow. Es lo que llamamos el flow. Eso lo dice Mijaíl, un neuropsicólogo, creo que de ascendencia rusa. Y Mijaíl nos habla del estado flow, que es el estado que tú fluyes en esa tarea de alto riesgo. Depende también tu estado de ánimo de los neurotransmisores. Entonces ya le dije, hay un neurotransmisor que es veneno, que es el del accidente, que es el cortisol. Y tres neurotransmisores que necesitamos en una tarea bien hecha, que es la tarea crítica, que es la dopamina, que es el neurotransmisor del placer, el que inicia la actividad con motivación. La serotonina, que es la del logro, que es la que llamamos el neurotransmisor o la hormona de la felicidad. Y la oxitocina, que es el de la empatía, el del abrazo, el de la presencia física. Por eso es que nosotros decimos que tenemos que liberar oxitocina en los trabajadores. Y el único remedio que podemos tener para liderar es el líder que sepa liderar el equipo, él es generador de oxitocina. Cuando tenemos estos tres variables, estado de ánimo, creencia y eso, la persona entra en un modo automático y nosotros en ese modo automático estamos en simpático o parasimpático. El simpático activa y el parasimpático inhibe. Si ahora mismo digo, bueno, aquí hay más de 100 personas, salgan corriendo porque en sus casas hay humo, en ese momento entra el sistema de activación de atención, de alerta automática y salen corriendo porque yo doy la orden. ¿Qué hace ahí? El sistema simpático, cuando recibe la orden mía, procesa la información y el corazón empieza a bombear sangre. ¿Para qué? Para que lleguen sangre a los músculos y sean los músculos los que salgamos. Y el pulmón empieza a bombearle sangre al pulmón para oxigenar más porque necesitamos oxígeno para salir corriendo de las viviendas donde estamos o si estamos en las empresas. Ese es el sistema simpático en automático. Eso, o sea que en el sistema simpático se liberan moléculas. Ahí están las moléculas que son las sensaciones que nosotros tenemos ante la amenaza o la alerta de que se está incendiando su casa. Pero ese es el 95%. El 5% tenemos problemas, adversidades o tenemos situaciones, dificultades que nosotros en la tarea crítica que tenemos que resolver y ahí innovamos. Ese es cuando tomamos decisión, cuando somos flexibles del cerebro cognitivamente hablando y paramos el trabajo porque estamos trabajando con 10.000 voltios y empieza a llover. Ese es el 5%. Bueno, para ir terminando, vamos a presentarle estos videos. Aquí está. Este soy yo en nuestros equipos de metaverso. Ese es un montacarga. ¿Y qué estamos haciendo? Inteligencia áptica. Áptica es todo lo que es táctil, se llama áptico. Y ahí están los ingenieros que desarrollan el hardware y software con nuestra narrativa que le damos, planteando toda una simulación como si estuviéramos en un montacarga. Con eso vamos a resolver el 30% de la accidentalidad que le dije que es memoria emocional. Entonces ahí lo que hacemos es un proceso de neuroplasticidad. O sea, lo que hacemos es lo siguiente, mandamos corriente eléctrica de neurona a neurona y esa corriente eléctrica es la que va generando el aprendizaje. La persona, simulamos, le mandamos estímulos auditivos, estímulos visuales, estímulos táctiles. Miren que ese soy yo cogiendo el montacarga y eso es lo que llamamos neuroplasticidad mediante. ¿Qué estamos haciendo? Una terapia cognitiva mandando información al cerebro, él procesando toda esa información con sus sensores externos, con sus sensores internos y entregando una realidad para que él aprenda, primero, a manejar el montacarga y segundo, los riesgos y le ponemos todos los diferentes riesgos. Y eso es lo que hacemos con los... Porque se me va para un lado. O sea, viendo el video... Entonces, cuando estás girando, si el volante no está como en el centro, por así decirlo, va a tratar de coger la dirección que regresas. Ahí estamos manejando. Lo que podrías cambiar a marcha pues normal y tratar de acercarte por un lado de los campos, poder levantar. Por eso es que se me está yendo por un lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Frena y poner con marcha hacia adelante. Bueno, aquí este es otro simulador, así como ese es un simulador de montacarga, este es un simulador de tractocamión. Ella es Chechi, ella no sabe manejar tractocamión. La montamos en este simulador y observen lo que pasa. Ella ya aprende a manejar. En un momento, observen lo que le pasa a ella. Mi respeto a todos mis líderes y lideresas. ¡Ay! Me creyeron. ¡Ay! No, freno.
¿qué pasó con Chechi? Chechi en ese momento ella se desconcentra, iba tan emocionada, mucha dopamina, que en esa emoción ella comete un error que es mandar un mensaje por WhatsApp, un audio a su amiga que ya había aprendido a manejar tractocamión de 25 toneladas. En ese momento el foco atencional se pierde, o sea, la corteza prefrontal pierde la atención y en esa pérdida de 5 segundos avanzó 80 metros y invade el carril del otro, se estrella y ella se mata, siente. Entonces, ese es el problema de memoria emocional. Bueno, entonces vamos a ver el Son 4 otro personas, video. Este es son el 4 semanas al mes. lo que está pasando ahí. ¿Cómo lo quieres distribuir? Por ejemplo, Él es el entrenador de cerebro del lado izquierdo, que es Alan. Y a la derecha tenemos el ¿qué de metas seguridad. o qué hitos Que quieres tiene lograr los el primer mes? Tiene los electrodos. Y en el Que me fondo, en el video compensa, negro, que sea allá se encuentra Lucas, que está mapeando el cerebro. para Fíjate cómo se ve el cerebro de él. Ahí le sí, estamos poniendo un bajista. problema de seguridad que él Que no tiene me que afecte solucionar a ese la problema. eficiencia del equipo, Vigilamos en las neuronas de él que cómo no está el exista la proceso atencional dependencia del para tuya, solucionar el de problema y todos, tomar decisión en la solución. ¿Cómo hace la y que ellos reflexión generen interna y el cómo está su empoderamiento que tú me emoción? mencionaste. Conclusión. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es el plan de Dice acción? atención Pero meditativa. ya, ahí, Aquí está, si te doy o no. Ricardo, igual tengo una pequeña confusión Y porque el me fondo había violeta señalado al principio que son las el emociones. tema de la Entonces flexibilidad conmigo nosotros no era con un 3 problema, variables era más un podemos tema saber del tema del empoderamiento del esa equipo. persona Bien. que es Claro, gerente de seguridad o gerente que de un poco es producción importante tiene separar, habilidades dado que igual voy a estar de 8 a 4 y para media. liderar No y obstante, resolver más problemas. allá del tema Tiene magíster y todo, habilidades que creo que neurocognitivas hay un para consenso liderar y por equipos. lo cual te agradezco. Bueno, entonces eso es lo que nosotros estamos haciendo con la alta gerencia, colocando esos electrodos. Muchos no quieren que le coloquen el electrodo, les da miedo, pero ellos ven eso como una invasión a su cerebro y muchos dicen, no, deme otro algo que no sea invasivo a mi cerebro y entregamos otras evaluaciones neurocognitivas de talla internacional que nosotros tenemos. Observen esto es un simulador, este es un simulador virtual, este es un piloto que se va a graduar, le faltan 2 meses para graduarse y está con la instructora y le colocamos los electrodos. En ese momento le apagamos el motor, le decimos a la instructora apagar el motor para saber cómo toma decisión la corteza prefrontal a nivel consciente y observen lo que pasa. Aquí tenemos un piloto. Ahí estoy hablando para España en un congreso. Me escuchan, ellos me escuchan. Doctor, no escuchamos su video. ¿Puede No escuchan el compartir video. audio del video? Bueno, le voy a explicar. Este es un piloto que lo vamos a meter en una cabina de simulación. ¿Me escuchas, Liliana? Sí, señora, ahí le escuchamos. Entonces ahí está el piloto y la que está al lado es la instructora de vuelo. Entonces esa que usted ven es el ASPA, está manejando un avión y ella le está enseñando y está haciendo un proceso de simulación, es un estudiante en entrenamiento de pilotaje. Y abajo, aquí estamos controlando su cerebro. Lo que usted ven abajo, ahí está mostrando Javier, ahí está, ese es su cerebro, lo que está rojo, lo que está amarillo. Ahí le estamos apagando el motor, la instructora le apaga el motor para ver la toma de decisiones que tiene. Y en ese momento, miren ustedes cómo se pone el rojo, miren ustedes el rojo, entra en una ansiedad, no sabe qué hacer, se le apagó el motor y el estudiante de último año de entrenamiento, miren lo que está pasando. ¿Sí? Mire cómo se está manejando la cabina, se le apagó el motor, no sabe qué hacer, mire todo lo rojo. ¿Ok? Entonces eso es... ¿Sí? Siguiente. Bueno, ¿qué pasó con ese piloto? No supo tomar una decisión. El cerebro se puso rojo, quiere decir que entró en onda gamma. Onda gamma es de estrés de máximo cortisol. Nosotros ahora mismo estamos en onda beta. Los niños están en alfa. Cuando pasan a los 14 años de alfa, por eso ellos preguntan mucho, porque son las mejores ondas de reflexión y era la que tenía Einstein cuando sacaba el eureka y los inventos a las 3 de la mañana. Él siempre acostaba, se ponía en el laboratorio, entraba en alfa y salían los inventos. Nosotros ahora mismo estamos en beta, que es lo que estamos viendo ahora, estamos en beta, y cuando nos estresamos entramos en gamma y hacemos más. Nosotros lo que hacemos es medir las circunvoluciones por unidad de tiempo y cuando estamos a más de 30 revoluciones estamos en gamma. ¿Qué hicimos con él? Le apagamos el motor y él no supo que le íbamos a apagar el motor, obviamente, y le decimos para ver qué decisión tomaba. Y entró en ansiedad. Obviamente sube el cortisol, invade la corteza prefrontal y no puede tomar decisiones. Ok, ya hemos visto por qué las personas estresadas no rinden cognitivamente, no rinden en la organización y tienen problemas de comunicación y tienen problemas con
su jefe. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es neuroseguridad? Entonces, neuroseguridad es el estudio del cerebro-mente para tomar decisiones preventivas en el ámbito de la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, nosotros tenemos un cerebro, un trabajador. ¿Cómo somos? Un trabajador tiene una personalidad que está formada genéticamente, el 50% es su temperamento, un carácter que es el otro 50% que lo podemos moldear, pero tiene una actitud con P y una actitud con C. La actitud con P es tu capacidad física, tu capacidad y tu habilidad de desarrollar la tarea de altura. Sí, tu capacidad física, que no tenga hernia, que esté bien el sistema atencional, que no tenga convulsiones, que no tenga vértigo. Esa es la actitud con capacidad. Pero tu actitud es tu emoción, es tu motivación, es tu dopamina que le vas a poner al trabajo. Pero también internamente, debajo del iceberg, hay un sistema de creencias. Sistema de creencias es lo que yo creo que hace que yo pueda desarrollar mi actividad y tomar decisiones en la vida. En este caso, el trabajador mexicano cree en la Virgen de Guadalupe y él no utiliza el casco o no utiliza el garnet porque él dice que hace 30 años él está habituado a hacer eso y a él lo protege la Virgen de Guadalupe y no utiliza el protección contra caídas, no utiliza los guantes porque él dice que lleva 40 años y nunca se ha matado. Y los valores, cuando esa creencia le das un valor. Entonces, cuando tenemos actitudes con C, creencias y valores, tenemos la identidad de la persona. Y esto es lo que nosotros trasladamos a nivel neurológico. Entonces, tenemos identidad, valores, creencias, ese es el cerebro de la persona. Capacidades neurocognitivas de cómo tomamos decisión o cómo estamos en automático, y eso lo trasladamos fuera del iceberg, que es nuestro comportamiento, o son las acciones. Por eso al lado derecho están las acciones, y esas acciones las tomamos en un entorno cuando estamos trabajando en un poste de alta energía en la empresa federal mexicana de electricidad a 10.000 voltios. Ese es el entorno y está empezando a llover y tengo que tomar decisiones. Bueno, esto es lo que nosotros evaluamos en la alta gerencia cuando nos piden, porque el liderazgo, la seguridad y la cultura la tenemos que bajar de arriba hacia abajo, y podemos el modelo de 4 dominancias y vemos a ver cuáles son tus puntos fuertes. El del lado izquierdo es todo lo que es lógico, matemático, analítico, que es azul. El lado izquierdo, que le llamamos basal izquierdo, es el líder, que es organizado, secuencial, planificador o el trabajador. Y del lado derecho están más los emocionales. Del lado izquierdo están más los analíticos, lo lógico, matemático. Del lado derecho rojo está esa persona emocional que es más sinestésico, basado en sentimiento. Y el color ocre es el de estratega, es el de la intuición, el que genera ideas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esta dominancia, es eso. Y es ese cerebro de ese líder. Y también vemos el sistema de creencias. Hay personas que dicen, yo soy demasiado perfeccionista, y quieren que su líder sea un liderado, que son 15, 20, también sea perfeccionista. Esa es una creencia que te limita, porque la perfección en la persona existe, los errores humanos. Lo otro es la complacencia, lo otro es fuerte, siempre es mejor, lo otro es que trabajan demasiado prisa porque hay que hacer bien las cosas rápidas, lo otro es ser fuerte, no utiliza la mecánica de doblar la rodilla, espalda recta, porque yo dice que son fuertes, esto es de macho, esto es de masculino, y los otros que son demasiado adversos al riesgo. Conclusión, tenemos un trabajador que decimos, ¿cómo está mi mente? ¿Cómo emoción tengo? ¿Y cómo está mi cuerpo? Y eso es lo que llamamos la unidad mayor, que está en el entorno de trabajo en 10.000 voltios en un poste eléctrico de cualquier ciudad en Latinoamérica. ¿Qué está mi mente? ¿Cómo está mi mente? ¿Sí? Si es el cerebro racional. ¿Qué emoción tengo? Mi cerebro emocional. Mi cerebro reptiliano, ¿qué creencia tengo adentro? Reptilianamente hablando, ¿qué automático tengo? Y cómo está mi cuerpo, que es el que va a desarrollar la acción de la tarea con mis músculos. Este es el lóbulo prefrontal, ahí donde están las funciones ejecutivas, que encontramos que es el problema de competencia neurocognitiva en la accidentalidad de factores humanos. Nosotros tenemos un sistema de recompensa, son dos. Primero, el cerebro siempre va a reducir la amenaza y siempre va a buscar la recompensa. Por eso el comportamiento del trabajador siempre va a ser hacia el placer. Él no va a buscar la amenaza. Si él está acá, como estamos en el desierto de La Guajira, que están nuestras empresas mineras, o los lados de Valledupar, que están las empresas mineras de carbón, allá hace 35 grados bajo sombra, 45 grados directamente al sol. Entonces estamos sacando carbón a cielo abierto y ahí tenemos 45 grados y tenemos que hacer el casco y tenemos que utilizar el peto de soldador. Conclusión, ¿qué hace el cerebro? Como hace mucho calor y el casco le da calor, el comportamiento siempre va a buscar la recompensa, el placer, y él se va a quitar el casco porque hace mucho calor. Eso es lo que hace el cerebro de un humano. Siempre va a buscar la recompensa y inhibe la amenaza.
Entonces tenemos conciencia, cambio y transformación. ¿Qué es conciencia? El estado de conocimiento del trabajador, que incluye sus creencias y sus valores, y él interpreta la realidad. ¿Pero qué es el cambio? Es la manera diferente de hacer las cosas, de accionar lo que hacemos ahora, el comportamiento, ese es el cambio. ¿Pero qué es la transformación? De la alta gerencia, la mediana gerencia y los trabajadores de piso con los supervisores. Es una manera distinta del ser, implica cambios, es un nivel más profundo de su estructura de valores, de su estructura de creencias, que conforman el modelo mental de esa persona y de la empresa. Este es nuestro modelo. Nuestro modelo está más o menos con Davos, Suiza. Bajen el documento por internet de Davos, se llama World Economic Forum, el Foro Económico Mundial. En el año 2023 sacaron un documento sobre las habilidades laborales, las 20 habilidades que tenían que tener los líderes del futuro, y eso cuando nos llamó la atención que todo lo que estaba plasmando en esas habilidades la tenemos en nuestro modelo. Y este es nuestro modelo. Lo azul es cómo tomamos decisiones, lo rojo es cómo regulamos la emoción, cómo hacemos la condición social, y lo verde es cómo guardamos la memoria. Obviamente la memoria la tenemos que guardar para interpretar significado y para tener el conocimiento. Este es el reporte del Foro Económico Mundial, el futuro del trabajo. Ahí están las primeras 10. Bueno, esto es ya la evaluación que nosotros hacemos de funciones ejecutivas superiores. Mire que está el rojo esto, y vamos mirando cómo está el proceso atencional de ese trabajador, el proceso de coordinación en trabajadores que se accidentan repetitivamente. Y este es el cerebro de ese trabajador o de ese líder. Nosotros inicialmente vamos a la alta gerencia, cómo están haciendo el liderazgo, y ahí vemos si es un cerebro derecho o izquierdo. Este es Christian Deck, de la Universidad de Harvard. Me gusta su definición de autoliderazgo. Él dice que el autoliderazgo es un proceso a través del cual las personas se influencian a sí mismas para lograr la autodirección y la automotivación necesaria para el desempeño y comportarse. Conclusión, ¿el cerebro es social? Sí, el cerebro es social. Por eso la pandemia se nos volvió mental. Del 7% de ansiedad y depresión pasamos al 32%. Todos los días vemos pacientes, y de 10 pacientes de Z, generación Z, uno me ha dicho: doctor, no sirvo para nada, me retiro de la empresa, soy un desastre y he tenido idea de suicidarme porque no sé a qué vine a este mundo, no tengo propósito, no sé para dónde voy, mi papá se separaron, me dejaron solo. Este es el modelo bidimensional, la teoría Arausal, que es lo que nosotros estamos planteando a nivel mundial. Y le dije, no hay emoción positiva emoción buena o negativa. Entonces trazamos un eje de la sequía: emoción agradable, felicidad, que es el último libro que sacamos por todos los problemas de ansiedad, y le tenemos que explicar a la persona dónde está la felicidad personal y dónde está la felicidad corporativa para evitar la ansiedad, depresión y todos los trastornos bipolares. Entonces tenemos emociones agradables, felicidad, desagradable, miedo y de tristeza, y se activa la neurona con la corriente eléctrica. Se activa la neurona con la corriente eléctrica, y eso lo vemos en el papel. O la activa mucho, estoy nervioso, estoy activado, estoy estresado, como estuvo el piloto que entró en ansiedad porque el cortisol está demasiado activado. O se apaga, se duerme, como sucedió con los trabajadores de España que se dormían en la carretera y tenían los microsueños porque se desactiva la corriente eléctrica, la Arausal, y se deprime. Ok, este es el foco de atención y concentración explicado de una forma. Conclusión, la teoría para terminar, nos quedan 3 minutos. La teoría para terminar es la teoría del modelo Brain Safety, es la teoría Arausal. O sea, el componente emocional juega un papel importante. Si usted ve en el eje de la sequía y dice nivel Arausal, entonces hay un estado de rendimiento neurocognitivo óptimo para tareas críticas o no críticas. Ese rendimiento óptimo tenemos que tener dopamina. Si en el eje de la distribución normal se tira hacia la derecha, genera estrés. Y es obvio que al generar estrés, genera ansiedad, genera pánico, entra en ansiedad, después sigue en depresión y te accidentas porque tu arousal está alto porque estás en gamma con cortisol. Pero te puede pasar, que es lo que nos pasó el 10% de los 1.200 trabajadores de accidente grave, que el 10% estaban desmotivados en la mina, estaban desmotivados en la construcción por X o Y motivos, contratos laborales, problemas con el jefe, etcétera, y ellos se aburren, se desmotiva, y eso es lo que es el burnout. Entonces, hacia la derecha está el burnout, que es el síndrome del paciente quemado, el estrés laboral, y hacia la izquierda está el burnout. Ok, y aquí está en el cerebro la dopamina. Recuerden que la dopamina, le dije, en el núcleo accumbens se produce en el tegmental ventral, la manda al accumbens, y el accumbens le dice: ahí te mando dopamina para motivarte, para que hagas un trabajo bien hecho, porque vas a estar en 10.000 voltios, te vas a meter subterráneo a 3.000 metros a sacar oro o carbón, y te manda la dopamina para motivarte. Pero después que te motivas, tú tienes que mantener
y eso es lo que llamamos la voluntad o la disciplina, que ahí sí ya no la tienes con tanta motivación si no tienes que mantener. Estos son los cambios. Esto es el cerebro de un trabajador de tarea de alto riesgo o no crítica, tiene que creer en ti, tienes que querer, yo quiero y practicar. Y hay dos mentalidades. Una mentalidad de crecimiento que es el optimista, que ese es el trabajador que necesitamos, optimista. Y otra mentalidad fija de pesimismo o frustración, que es el trabajador que tenemos que retirar en una tarea crítica, el trabajador pesimismo o frustrado. La mente errante es que el 47%, y por eso nos accidentamos, el 47% del tiempo nuestra mente pone el piloto automático, cerebro reptiliano, y ese pensamiento que él tiene debajo del iceberg se dedica a vagabundear de un pensamiento a otro, le empieza a vagar. Quiere decir que está trabajando con corriente eléctrica de 10.000 voltios y él está pensando en la separación de su esposa, está pensando que su hijo es drogadito, está pensando que su hija de 13 años está embarazada. Bueno, entonces esta es la fórmula del cerebro productivo. Aquí vemos ya en el modelo Brain Safety cómo maduramos la cultura con el cerebro en mente y cómo lideramos. Entonces, a medida que nosotros miren la flecha a la derecha, vamos liderando en los rojitos hacia la derecha, vamos pasando un cerebro reptiliano, después de un cerebro límbico, después de un cerebro cortical, y ahí es donde está la conciencia del riesgo. Después funciones ejecutivas, que es todos los procesos, y la condición social, que es la parte empática. Es la única forma de tener cultura. Conclusión: para tener cultura en seguridad, tú tienes que tener una cultura emocional, y las emociones son datos que tú, como líder, recibes cuando observas el comportamiento. La forma gestual de cómo está el hombro, cómo está la mano, cómo está la prosodia, la voz, tú te das cuenta si el trabajador está desmotivado, si está en ansiedad, si está en estrés. Inmediatamente tiene que sacar la tarea crítica y empezar a hablar con él qué está pasando en su neurona. Bueno, este es el programa de seguridad, Brain Safety, para que ustedes vean los 5 módulos, cómo se van implementando poco a poco. Cada módulo va implementándose en cada mes, se van dejando unas tareas y al final, en 5 meses, debemos transformar la cultura para que haya terapia cognitivo-conductual. Aquí va cómo va todo el proceso. La seguridad es una batalla de decisiones para prevenir los accidentes. ¿Qué es cultura de seguridad? ¿Qué es el neuroliderazgo? Todo eso está en nuestros libros. Ahí está que es la motivación. La motivación es pura dopamina, es la activación neuronal. Bueno, estos son los diferentes reconocimientos que hemos tenido en España, en México, en Perú, en Venezuela. Esta es mi esposa, ella es colombo-italiana, también en Italia nos hizo un reconocimiento, y en Colombia con la Policía Nacional y los otros países por los aportes. Aquí están las funciones ejecutivas. Estas son las funciones ejecutivas, que es una organización, que es una planificación de tareas, que es cómo tomas tú, cuál es la memoria de trabajo, dónde guarda la información inicial, cómo son los errores, cómo es la intencionalidad, cómo es el procesamiento afectivo, cómo es el proceso automático que hace la amígdala y que hace la corteza prefrontal para aguantar esa emoción. ¿Ok? Bien, terminamos diciendo Albert Einstein: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, más poderosa que la electricidad y la energía atómica. Esa es la voluntad. Necesitamos ustedes, líderes, que a partir de ahora, con este conocimiento, tengan voluntad para iniciar una seguridad de una forma diferente. Y termino con esta frase de Lao Tse, que era un filósofo chino. Decía: el que conoce lo exterior es erudito, pero el que se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso, pero quien se conquista a sí mismo es invencible. Esa es la reflexión que les dejo, y lo que tenemos que empezar ahora, a conquistarse a sí mismo, a conquistar a los demás en el liderazgo de seguridad. Bueno, estos son nuestros libros, nuestros 10 libros. Acabamos de sacar el libro de felicidad, y este es el WhatsApp donde lo pueden conseguir, el 317-223-0117, versión virtual o digital y versión. Por favor, síganme en mi canal. Ese es mi canal de YouTube. Aparezco como Efraín Butrón Palacio. Hay más de 64 videos, y el último libro que saqué fue el de la felicidad, por todo lo que nos trajo de problemas de salud mental, de ansiedad, depresión, ideas suicidas. En Colombia tenemos más de 500 suicidas al año. En Colombia tenemos muchos feminicidios, más de 800 feminicidios al año, y por eso sacamos el libro de felicidad corporativa, un ecosistema de bienestar. Gracias. Soy Efraín Butrón, investigador, escritor, consultor de riesgo, apasionado por todas las neurociencias, por la neuroseguridad, y autor del modelo Brain Safety. Que tengan alguna pregunta, por favor, la niña del máster.